El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar en el Reino de la Divina Voluntad, en este programa, donde el titular es el doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí, amigos. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante para ir complementando los dos temas anteriores que se refieren al cambio de mentalidad para vivir la Divina Voluntad. Y el día de hoy hemos escogido, porque hemos estado platicando, de cómo llegar hasta ustedes, también a nosotros, ¿verdad? Nosotros nos lo aplicamos para ir haciendo este cambio de mentalidad y para vivir hacia el interior del reino de la Divina Voluntad. Ir trabajando nuestro interior. Porque escuchar sobre la Divina Voluntad es precioso, tiene cosas maravillosas, pero nos hace falta la vivencia. Así es. Sí, yo creo que el punto a donde queremos llegar es no quedarnos en el conocimiento teórico de la Divina Voluntad. Que en realidad pues, esto puede formar un cambio, puede contribuir a un cambio de mentalidad, pero difícilmente podrá llegar a un cambio de actitud. Entonces, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué es lo que se debe hacer para ir buscando, encontrando esta nueva forma de poder actuar? Teóricamente es muy sencillo, es de permitir que sea la divinidad quien ponga todo lo suyo en nuestra voluntad, para que nuestra voluntad ya dotada con todo lo que es divino pueda actuar. En realidad creo que no habría mucho problema porque se queda en la teoría. Yo tengo el conocimiento de que ven divina voluntad hacer esto, ven Jesús hacer esto en mí, en fin. Pero bueno, eso es algo que está afuera. ¿Sí? Afuera de mi acto. Yo lo compararía, por ejemplo, a las consagraciones. Ya sé que no te gusta, pero cuando nos consagramos al Corazón Inmaculado de María, en fin, cualquier consagración que hacemos, la hacemos motivados por un sentimiento. Un sentimiento lo hacemos motivados por un momento de euforia, de decir una búsqueda de un cambio. Así es. Yo me quiero consagrar a la Virgen, me quiero consagrar a Jesús, en fin. Pero, ¿qué sucede? ¿Sabemos lo que es una consagración? Yo pienso que es un poco así como etéreo el conocimiento de lo que quiere decir consagrarse. Porque el consagrarse quiere decir que de ahí en adelante aquello que se consagró, en este caso la persona, se dedica única y exclusivamente al servicio divino. Por lo tanto, se supone que se consagra para vivir en el reino de la Divina Voluntad. Debería de ser. O sea, sería la consecuencia lógica. Así es. Ya llevado al punto extremo sería ahí. Ahora, ¿qué sucede con las consagraciones? Nos comprometemos a algo, nos comprometemos a asistir a determinadas, reuniones, a determinadas prácticas, a determinado culto. No, pero sobre todo vivir los mandamientos. Por eso, eso se supone que es forzoso, ¿no? Sí. Pero la realidad de las cosas es, ¿realmente estamos 100% dedicados al culto divino? 100%. No, doctor. No. Por lo tanto, la consagración resultó un poquito como un paso, débil. ¿no? Un poquito débil. Más que débil, es un proceso. Yo creo que la consagración es un momento de introspección hacia un cambio y es un proceso. Nadie sufre un cambio de la noche a la mañana. Pero es un proceso que, en términos generales, ¿cuándo se va a realizar? O sea, en toda tu vida. No se trata de decir que es malo, no se trata de decir que es bueno, se trata simplemente de verlo desapasionadamente. La persona sigue actuando más o menos en su ámbito, en su medio, sigue siendo lo mismo.
Y no podemos hablar de que toda su vida está consagrada sea María, sea Jesús. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque tiene sus prioridades, tiene sus, ¿cómo diríamos? Su ámbito de actividades familiar, social, laboral y aparte el religioso. En todo trata de cumplir los mandamientos, trata de ser más acorde a esa entrega que se hizo, pero de todas maneras sigue habiendo mucho de ella, de esa persona. Sí. Bueno, entonces, vivir en la divina voluntad no es nada más el conocer, sino debe de haber totalmente un cambio interior. Entonces vamos a buscar en los libros, en los escritos de Luisa, qué es lo que Jesús le va pidiendo, ¿no? Aparte del desapego, todo lo que es el libro 1, que es... Sí, la bienes de las virtudes, la vida ascética, la entrega, el esfuerzo que ella hizo, ¿no? Por tener esa presencia continua del Señor. La verdad es que el libro 1 es revelador, porque los sacrificios de Luisa son inmensos. Así es. Son inmensos. Son inmensos y sobre todo nos van llevando poco a poco a ir entendiendo que no es nada más el estar atento. O sea, el estar atento a lo que le pide Jesús, que le pide, lo voy a enumerar, el desapego de todo. ¿Qué es de todo? Incluso le llega a pedir que se desapegue incluso de sus virtudes y de todos los dones que Dios le ha dado. ¿Sí? Segundo, le pide que destruya su propio yo. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, nuestro egoísmo, nuestro anhelo a su personalidad, a su ser, a todo. A sus cualidades, Sí. al reconocimiento, a hacer un brillo para los demás, en fin, ¿no? Por eso que se quite todo. Luego le dice que de ahí en adelante no va a buscar nada para ella o por ella, sino que va a estar siempre atenida a lo que le venga dado. O sea, eso es una de las actitudes quizá más difíciles de poder lograr. Sí, claro. Estar aparentemente en un estado de pasividad en que todo se espera que venga de fuera y todo lo que uno quisiera o lo que uno necesitara no se puede tener. Es como lo que usted me estaba diciendo, sentarse en tu escritorio si tienes una oficina o tienes un trabajo y tú no hacer nada, esperar que todo te llegue. Sí, o sea, decir, bueno, Señor, yo aquí estoy. No es pasividad, o sea, no es sentarse a esperar que caiga del cielo, sino todo lo que Jesús quiera que nosotros emprendamos, eso es lo que debemos esperar. No sé si se entiende. A mí lo que me preocupa es que nosotros entramos en este proceso de que ya nos sentamos en nuestra oficina o en nuestra casa y decimos, bueno, pues yo no voy a hacer nada, voy a esperar que todo me llegue. Pero pues le decía yo al doctor, pero pues tenemos obligaciones. A lo mejor en mi caso, que soy sola, pues no voy a tener mucho problema, más que dentro de la misma oficina, pero pues si llego a mi casa nadie me va a reclamar nada. Pero una persona como que está casada, que tiene hijitos, que tiene otras responsabilidades, pues lógicamente, pues esto le va a ser muy difícil tener un estado. No, porque tiene una obligación de estado y eso es lo que le está llegando de Dios. Entonces, si viene el hijo y le pide algo, pues lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. O sea, no se trata de no hacer, se trata de no buscar hacer algo. Ay, qué difícil. O sea, esto no se entiende en las primeras ocasiones, pero es Jesús quien va mostrándole al alma todo lo que importa para él que esa alma haga, sobre todo refiriéndose al plano espiritual. Dejaríamos muchas cosas, como dice usted, que ya no nos producen ningún beneficio. Así es, y quizá también dejaríamos nuestro afán de protagonismo. Muchas personas tratan de hacer algo, y bueno, o sea, con una buena intención, con una buena motivación de hacer algo para Dios, de dar a conocer, de llevar del mensaje, de extender, de ir a este lugar, ir a aquel. Y eso en la divina voluntad no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Bueno, porque es Dios quien tiene que ir determinando
primero, ¿para qué oficio me tiene a mí? Yo puedo tener la idea de querer ser algo, pero a lo mejor Dios decide que yo sea otra cosa. Es como cuando yo decido una profesión. Y muchas veces cojo lo que yo quiero, pero no lo que Dios quiere. Así es. O cuando me caso. O cuando me caso con quien Con me el que gustó, me gusta. con quien me combino, pero no con quien Dios hubiera querido. En fin, entonces se trata de permitirle a Dios que vaya poniendo las cosas adecuadas en nuestra vida y decirle, Señor, yo acepto lo que tú me des y yo voy hacia donde tú me lleves. En estos días que hemos estado leyendo en misa los Hechos de los Apóstoles, ha habido lecturas donde de repente querían ir a un lado, pero el Espíritu Santo les decía no. O los llevaba. O le decía, vente para acá. Sí, para acá. Bueno, creo que es una actitud perfecta, que ahí era más, ¿cómo diríamos? Palpable, Más claro. palpable, pero en nosotros debe ser igual. Hay muchas personas que conocen la divina voluntad e inmediatamente quieren salir a formar grupos, a llevar, a hacer, y eso no es que sea malo, pero a lo mejor no es el plan de Dios. Y Qué difícil buscar el plan de Dios en todo. no, es que el plan de Dios, Él lo va mostrando. Y Él te va llevando y te pone delante de las personas o de los lugares en donde Él quiere que tú lleves a cabo la labor que Él quiera. No se trata de buscarla tú, sino se trata de buscar el que Él sea el que nos muestre lo que debemos hacer. Y esto es empezar a trabajar en nuestro interior. O sea, ya con el conocimiento de la divina voluntad, que es un intercambio de vida, ya nada más desde ahí, de vida, yo debería de comprender que de ahí en adelante mis decisiones ya no son mías, ya no deben ser mías, sino deben ser de Él. Y que Él es el que va a empezar a dirigirme hacia donde Él me quiera. Por ejemplo, San Pablo. Quiero tomar a San Pablo para no meternos en cuestiones ni personales, ni tomar Grupos o... cosas actuales. San Pablo, ¿cuál sería su idea de San Pablo? O sea, ¿cuál sería el futuro que San Pablo quería para sí mismo? Pues yo creo que seguir como estaba, que era miembro del Sanedrín y progresar. Progresar y con sus ahí filacterias llegar y todo, a un... y llegar y perseguir a los cristianos, y ahora maten a estos y maten a aquellos y todo ese rollo. Por eso, pero sobre todo un progreso desde el punto de vista de su secta. ¿Sí? Bueno. Y de repente Jesús le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, no. Mi idea en ti es esta. Le cambió el chip. Le cambió la perspectiva. Y el que decide es él, es San Pablo. Porque Pablo sí tuvo la libertad de decir lo que quería, ¿no? Claro. Finalmente. Pero se le mostraron las cosas como son. Sí. Y eso es lo que sucede en la divina voluntad. O sea, te van mostrando las cosas como son. ¿Duele mucho? Sí, duele mucho porque uno tiene una idea, ha vivido durante X número de años con una idea y de repente te cambian totalmente la dirección. Y entonces te das cuenta que hiciste muchas cosas que, ¿para qué? Que no las hubieras hecho. No, porque fuera un camino. Si nosotros quitáramos algo de nuestra vida, no hubiéramos llegado a este conocimiento. O sea, algo hubiera pasado y nos hubiéramos desviado. Entonces, todo lo que hemos vivido, incluso los errores, nos van conduciendo a esto, a este punto del conocimiento de la divina voluntad. Entonces, vamos viendo que todo ha sido positivo, pero no me debo apegar a eso, sino en el momento que Jesús te dice, mira, esto fue para esto, pero ahora quiero esto de ti, bueno, pues acéptalo. Entonces, volvemos al punto. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para llevar a efecto esto de la divina voluntad? Sí, porque está muy bonito leer los libros. Teórico, está muy bonito, sí. Teórico, está muy bonito, pero realmente eso no nos cambió. O sea, nos cambió porque sabemos más, ¿ok? Y el que sabe más tiene más responsabilidad. Pero no, ¿lo está viviendo? No. Seguimos igual. Ni lo estás viviendo, ni estás siendo productivo para Jesús, ni para nadie. ¿Por qué? Porque se ha quedado en un plano teórico.
¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Señor, estamos total y absolutamente a tu disposición. Y vamos a ver qué nos dicen los escritos, como decía yo al principio. Nuestra Madre, María, nos dice algo que suena como absurdo, como ilógico, porque dice, vivir en la divina voluntad es el sacrificio de los sacrificios. Y lo dice la Virgen. No hay mayor sacrificio que vivir aquí, el no darle nunca vida a un acto de nuestra voluntad, ni siquiera en un respiro. Y uno dice, bueno, ¿Qué dijo? ¿y eso qué dijo? ¿Qué sacrificio hay en no darle vida a mi voluntad en un respiro? ¿Yo cómo sé que no es eso? ¿Cómo sé que lo hice? ¿Cómo sé que lo hice? ¿Cómo sé que no le debo dar vida? Y si no le doy vida, ahora, ¿a qué le doy vida en mi respiro? ¿Sí? Sí. Es totalmente un ejercicio de atención. Es un ejercicio de atención, de estar siempre atento a que en todo lo que hagamos, no importa qué, esté presente el darle vida a la divina voluntad en aquello que estamos haciendo. La pregunta es, ¿la divina voluntad es la persona de Dios, finalmente? La divina voluntad es Jesús. Por eso, es la persona de Jesús. Así es. O sea que en el momento que yo le doy vida a su voluntad, Le estás doy dando vida a él. Está Así es. ejecutando él a través mío. O sea, ya no soy yo, es él. Así es. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive. Es un intercambio de vida, un intercambio de vida. Y Jesús se define a sí mismo, dice, yo soy la misma voluntad divina. O sea, no es decir, no es una opinión, es Jesús quien se está definiendo como la voluntad divina. Ahora, si ya lo tengo en mí y Él va a decidir, no es que yo me haga a un lado. Yo soy el que debe tomar la parte actuante, esto que quede muy claro. La parte actuante siempre será mía, mi voluntad siempre estará actuando, siempre. Pero dotada con todo lo divino. O sea, lo que mueve mi motor, mi voluntad, ya no va a ser la parte humana, sino va a ser todo lo que Dios ha puesto en mi voluntad para que mi acto salga con los atributos divinos. Pero la pregunta sería, ¿yo me voy a dar cuenta cuáles acciones realicé con los atributos divinos y conforme a la divina voluntad? ¿O eso tampoco lo voy a saber? Jesús nos dice que tocaremos con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. Entonces sí nos vamos a dar cuenta. Así es. Una de las cosas que más se va a notar es la paz interior. Una paz interior en donde no importa lo que esté sucediendo, no importa el sufrimiento que podamos tener, hay una paz en el interior que no te alterará. Seguirás sufriendo, sí, pero en paz. Jesús en su pasión sufría, por supuesto, pero en paz. ¿Sí? Nunca se desesperó. No, ni gritó. Ni dijo esto es injusto, nada. María sufrió Sí. tremendamente, pero sin embargo en paz. ¿Sí? Tampoco hubo esos... Es como haber tomado la cruz y esa cruz compartirla con Jesús verdaderamente. Así es. Sabiendo y confiando plenamente en Jesús de que Él lleva el timón a donde lleguemos. Sí, pero sobre todo teniendo en el interior la tranquilidad de que todo lo que está sucediendo es voluntad de Dios. No es algo que esté sucediendo por casualidad, no es algo que sea por injusticia, no es algo que sea por maldad, sino simplemente es lo que Dios en ese momento está permitiendo que suceda y que lo está utilizando para que podamos vivir junto con Jesús lo que Él vivió en este mundo y se esté duplicando. Lo que no quisiera es que las personas dijeran, bueno, que siempre lo que los que no creen en Dios critican de los que creemos en Dios, que somos unos conformistas y que no hacemos nada y que, bueno, pues total, se lo atribuimos a Dios. ¿Cómo contestarles frente a estos argumentos? Por eso, o sea, en todo se lo atribuimos a Dios, sí, definitivamente sí.
O sea, en un momento dado, una persona que sufre una, vamos a poner algo malo, una agresión. Es una agresión provocada por la maldad de otros, es una agresión provocada por alguna, no sé, situación humana en donde hay conflictos y que la persona puede ser víctima o puede ser simplemente no es víctima, sino ser inocente y recibir algo inocente sin deberla ni temerla. Simplemente que el que va en la calle caminando y lo asaltan y lo matan. Así es. O puede ser con toda intención por haber estado involucrado en algo. Claro. Pero lo podemos vivir de varias maneras. Lo puedes vivir como algo que es ajeno a ti. Entonces lo vives primero con sorpresa, luego con terror, luego con angustia, luego con un rencor y con el sentimiento de que es injusto y empiezas a renegar contra aquel acto que acabas de recibir. O aquella circunstancia. Y empiezas a faltar a la caridad y empiezas a estar en contra de Dios porque incluso le puedes echar la culpa. ¿Cómo es que permites esto? O lo puedes recibir exactamente lo mismo, pero decir, Señor, lo uno a tus sufrimientos, lo uno a toda la injusticia, a todo lo que hemos usado contra ti, la violencia, en fin, y lo quiero unir para reparar, para darte un poco de amor por todo lo que toda la humanidad te está dando. Es que esto resulta fácil en la vida cotidiana, quizá mucho más fácil porque no nos está pasando algo que esté en el límite. Pero hablando de situaciones límite, no sé, de personas que son secuestradas o de personas que van en un avión que lo hacen estrellarse, que toman rehenes, todas estas circunstancias de terrorismo, de abuso de unos hermanos con otros, ¿cómo vivirlos frente a estas circunstancias? Es decir, parece muy fácil decir, bueno, no voy a hacer nada, me voy a sentar en mi oficina cuando tengo la paz de poderme sentar en mi oficina o en mi propia casa. Pero si voy en un avión y me tomaron por rehén y me van a matar, ¿cuál es su postura en esas circunstancias? Yo entiendo que lo que voy a decir es muy teórico. Entiendo que se puede tomar totalmente como algo absurdo, pero ¿por qué no nos ponemos en el punto de Jesús, que fue tomado como rehén nuestro, no de otro, sino nuestro? ¿Y cuántas veces yo he estado con Jesús como rehén mío y lo he incluso llegado a matar? Claro, porque en el momento que yo cometo ¿Lo has hecho? pecado, pues, así claro, es matarlo. Es un rehén que yo tomo, es un rehén que tomo y que incluso lo asesino. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y por qué no cambio un poquito la mentalidad y me pongo en ese plan y decir, Señor, esto es lo que yo te he hecho a ti? Aún en ese momento. Claro, en ese momento, pues en ese momento. O sea, entender que es todo un cambio que se deriva del conocimiento de Jesús, del conocimiento de la pasión de Jesús, del conocimiento de quién le provocó esa pasión, que fui yo, y del conocimiento de lo que le puedo aliviar, de que lo que puedo repararlo, si con mi propio sufrimiento. Entonces, para hacer eso, lo primero que necesito es conocer todo ese proceso. Segundo, necesito amar a Jesús, porque lo que me va a interesar es unirme a su vida, permitirle vivirlo junto con Él y sobre todo repararlo y aliviarlo por lo que está sucediendo. Pero para eso se requiere amor. Y el amor se suscita por el conocimiento. Si no tengo el conocimiento, perdón, pero esto que estamos hablando es locura. Sí, porque nadie lo va a entender. Exacto. O sea, tienes tú que empezar a incursionar en los escritos de Luisa. Y empezar a no en los escritos de Luisa. En lo que es el conocimiento de Dios, empezar por el Nuevo Testamento, empezar por el Evangelio. Que no lo leemos. Que no lo leemos, o sea, empezar por el Catecismo y los escritos de Luisa, por supuesto. Pero eso te va a dar una idea aproximada de lo que debemos hacer para poder reparar por todo lo que le hemos hecho a Él.
Es muy light en esta época que todo es light. Es muy light la pasión de Jesús, pensando que al pobrecito lo agarraron, lo azotaron, lo golpearon, lo coronaron de espinas, lo clavaron y ¡tum! Se acabó. Sí. Perdón, pero eso es para los niños. Hay que entender cuál es la motivación de aquello y que entender que esa pasión fue durante toda su vida y que esa pasión se la di yo con mis actitudes. O con mi falta de acción frente a lo que él me dio. Pues, mis actitudes. Mis actitudes son las que lo han estado martirizando. Y no hace 2000 años, sino continuamente. Porque Jesús sigue sufriendo. ¿En dónde? En la Eucaristía. Ahí está repitiendo su propia pasión. Y está en cada uno de nosotros bautizados, que tenemos el germen de Jesús, de vida divina en nosotros, y que la estamos ahogando y la estamos martirizando totalmente. Entonces, en ese momento, yo lo que debo hacer es la atención continua, no importa lo que esté pasando afuera, la atención de decir, Señor, esto que estoy pasando es lo que tú pasaste por todas las veces que yo te he hecho esto. Ahora me uno a ti y lo sufro y lo vivo para aliviarte un poco, para ofrecértelo y para permitir que lo vuelvas a vivir en mí, para poder cooperar junto contigo en tu redención. No sé si se comprenda, yo pienso que sí, pero para esto se requiere mucha atención, mucha fe y mucho amor. Bueno, también es cierto que personas que han estado sometidas a este momento tremendo y que han pasado por ese momento tremendo para contarlo, las que no lo contaron, pues ya no lo contaron. Pero en ese momento tremendo, en donde la presencia de Jesús se hizo en ellos extraordinaria, en un momento de violencia o de secuestro o de asesinato o de caos, oyeron la voz de Jesús o incluso lo vieron, o incluso él mismo los invitó al ofrecimiento, al ofrecimiento de eso que estaban padeciendo en favor de algo o de alguien, ¿no? En favor de algo, ¿sí? Que es, o sea, la conversión del mundo. Así es, en favor de una circunstancia que es la conversión de las almas. Pero cuando estas personas han salido de y no se murieron, y lo pueden platicar, lo que cuentan es que tuvieron tremenda paz. O sea, no cuentan que tuvieron miedo, ni zozobra, ni incertidumbre, sino la presencia de Jesús, como se les haya manifestado, para pedirles lo que les pidió o acompañarlos en ese momento, ha sido extraordinaria. Así es. Porque están en un momento de sufrimiento que evoca la presencia del Señor. Así es, aún sin estar en la conciencia de lo que se está haciendo. Exactamente. Simplemente es una gracia que Jesús les da y que Jesús quiere utilizar el sufrimiento ese que están pasando en beneficio de toda la humanidad, porque esto es para conversión de todos, porque estamos hablando de cooperar, de hacer que se repita el sufrimiento de Jesús, y el sufrimiento de Jesús es universal. Yo no sé si aquí porque viene a cuento y por eso se los cuento, es una anécdota del padre Cancelado, de Carlos Cancelado. Este sacerdote nos contó que lo habían ido a buscar unos maleantes, que se les aparecían unos que habían matado. Entonces se les aparecían hasta que estos maleantes se convirtieron y se fueron a confesar. Y la razón de todo esto fue que el padre encontró, después de mucha oración, que los muchachos que habían sido secuestrados y asesinados y asaltados como consecuencia de esto tremendo, habían tenido la presencia de Jesús en ese momento, y Jesús les había pedido ofrecer sus vidas por las de los delincuentes, incluso sufrir un poco más de lo que parecía que iban a sufrir. Es decir, ya los iban a matar y el Señor les dijo, un poco más por la salvación de estos. Y los dos a los que mataron dijeron que sí. Como consecuencia, estos asesinados, el Señor les permite manifestárseles a los asesinos de día y de noche, hasta que estos, ya muertos del remordimiento, se confesaron y tuvieron una gran conversión. Pero esto nos da la idea de que ellos fueron las víctimas, fueron los rehenes. María Goretti.
Sí, o sea, María Goretti se ofreció por el que la estaba asesinando en ese momento. Así es, así es. Y aquel señor muere en olor de santidad. O sea, es que esto que parecen cuentos, para el mundo es un cuento. No, es un escándalo. Y es un escándalo, para el mundo esto es irreal, estamos hablando cosas absurdas, pero esto es una realidad. Ok, el mundo que no lo tome, que lo tome el que tenga realmente esa semilla dentro, esa semilla de Dios en su interior. La persona que tenga necesidad de Dios, pues que lo tome. Y que lo tome y que lo viva. O sea, voy a contar también una paciente mía, o sea, cuando todavía trabajaba. Sí, trabajaba. O sea, cuando todavía trabajaba, que estuvo enterrada 3 días en el edificio de Tlatelolco. De acuerdo, el que se en el temblor en 85. Y el testimonio de ella fue muy impactante para mí. En aquel tiempo yo no estaba en esto, pero simplemente dijo, doctor, yo estuve, al principio era una desesperación, un terror tremendo. Después hubo un rechazo, incluso a Dios, pero de repente empezó a entrar una calma, empecé a pensar en Dios, empecé a entrar en una paz total y empecé a oír que abajo de mí, o sea, abajo había otras personas, se oía voces o gritos. Cuando me encuentran y se estaban más apurados los rescatistas que yo. Y yo les dije, con calma muchachos, ¿y saben qué? Allá abajo hay más. Parece también chiste, pero es muy, muy en serio. O sea, como cuando encuentras a Dios, no importa lo que estés pasando, en ese momento quedas en paz. Es como si tú entraras en otra dimensión, otro tiempo. Así es. Entras en el tiempo de la voluntad de Dios, que sería el no tiempo. En la sintonía con lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el tiempo en el que estamos se convierte en un tiempo inmortal. Un tiempo que no tiene tiempo. Así es. Entonces, para más o menos ya ir concluyendo, ¿qué necesitamos hacer? O sea, ¿cuál es el punto de todo este conocimiento? ¿A dónde tenemos que llegar? A ese estar con una continua atención, a darle vida a esta divina voluntad de nosotros. Quitar toda la aprehensión del mundo, toda la atención del mundo de nosotros y poner toda la atención en lo que Jesús quiere hacer en cada acto mío. Yo voy a seguir haciendo lo mismo que hago toda la vida, pero lo importante no es lo que yo estoy haciendo, sino lo que Jesús está obrando en ese acto. Lo importante para el sacerdote cuando consagra no es levantar la hostia o levantar el cáliz. Lo importante para el sacerdote no es dónde la pone o cómo lo limpia. Lo importante es lo que Dios está haciendo a través de ese acto. Lo importante no es el elevar la hostia. Lo importante es la transubstanciación que está habiendo en esa hostia, y esa no la hace el sacerdote, esa la hace Dios. ¿Y la hace Dios cómo? ¿A través de qué? De los actos del sacerdote. De sus palabras. Bueno, pues eso es lo mismo que está sucediendo si es que vivimos en la divina voluntad. O sea, es el acto de exterior, pero por dentro es el acto divino, llevando a cabo una transformación de un simple acto en una vida divina. Eso es lo importante. Eso es lo que realmente va a cambiar al mundo, si es que lo puede cambiar, si es que el mundo se deja cambiar, perdón. Lo importante es estar atento a eso, no a lo que hagas, no a lo que tú puedas planear, no a lo que tú decidas, sino a lo que Dios haga en tu acto. Y si a eso le permites que Él te vaya poniendo enfrente lo que Él quiere que tú hagas, en ese momento la vida real de Jesús se está llevando a cabo continuamente con todos los efectos que esa vida tiene. Así que bueno, queremos cambiar el exterior, cambiemos nuestro interior. No se trata de ir al mundo a ver qué hago para cambiarlo. Se trata de cambiar mi interior para que sea Jesús desde mí quien se dedique a cambiar el mundo.
Muy interesante. Es una nueva mentalidad, definitivamente. No, no es una nueva mentalidad, es la mentalidad de toda la historia de Dios, Sí, pero para el mundo que nunca no lo es. hemos entendido. Claro, pues por eso es una nueva mentalidad, porque nunca lo hemos entendido, doctor. Aquí nos vamos a quedar. Hay mucho que tratar. Quería también que el doctor nos tratara un poco hacia el cielo interior, vivir ese cielo en la tierra, pero esto sería para el siguiente programa. La idea es que en estos programas podamos ir hacia adentro y irnos transformando. Así ¿verdad? es. En la divina voluntad. Muchas gracias, doctor. Y esperemos ver una transformación de Cecilia. Va a estar un poco difícil, doctor, pero para Dios no hay imposibles. Así es. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. amigos. Hasta la próxima. Bye.